mogollón, voy a empezar ya porque esto sí no se va a hacer eterno, como siempre, pero bueno. La primera solo os la voy a mencionar y es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Tenéis una reseña que os voy a dejar aquí arriba en la que me extendí así grandemente y fangirleé mucho, así que nada, os la dejo por ahí. Solo decir que es una lectura conjunta que hicimos unos cuantos en el canal y que la disfruté muchísimo y creo que se va a convertir en uno de los mejores libros del año porque le sigo dando vueltas, o sea, me sigue maravillando. Después empecé El talón de hierro de Jack London, que es una distopía que la verdad que yo descubrí de pura casualidad y tenía muchísima curiosidad por ver qué tal era y bueno, siento decir que lo tuve que abandonar. Ya sabéis que intento no abandonar libros, pero cuando llevo, en este caso había leído más de la mitad del libro y no acababa de engancharme, pues lo abandoné porque es que no podía con ello. Realmente esto es un panfleto socialista, tal cual, que bien vale, pero yo esperaba una distopía, una historia de ciencia ficción y no personajes tan manidos. Es una historia contada desde el punto de vista de una mujer a la que pues a su marido lo asesinan y su marido pues eso, es un socialista dentro de una sociedad súper capitalista. Y bueno, pues nada, ella cuenta la historia de su marido, cómo es, bueno, pues ese hombre admirable que lucha contra las injusticias. Y ella todo el rato cuenta pues lo enamorada que está de él y lo maravilloso que es él, pero todo esto produciendo constantemente todos esos discursos socialistas, que bien, pero es que son discurso tras discurso tras discurso, que dices, bueno, es que iba buscando una historia de ciencia ficción y esto, bueno, es que es demasiado realista por una parte porque la sociedad capitalista de la que habla es un poquito más exagerada que la nuestra, pero por ahí va el asunto, que eso es interesante. Pero no me gustó nada ni el punto de vista de los personajes ni cómo está tratado, que de verdad es que no parece una novela, es discurso tras discurso, no hay apenas diálogos, es una cosa que se hace muy pesada, al menos a mí se me hizo muy pesada, y mirar que es cortito. Y no sé, no pude con él porque es que ni siquiera me interesaba cómo llegaban al punto de que asesinaban a su marido, que es como empieza la novela al final, ni nada, o sea, es que eran personajes súper encorsetados, no le vi ninguna gracia a este libro. Expectativas de otra manera, pensando que es un libro más, aunque sea una novela supuestamente, el autor simplemente quiso poner aquí sus ideas y dejarlas claras y tomármelo como algo así, pues lo intentaré, pero así esperando ciencia ficción y distopía, no os leáis este libro. Pues me leí un clásico de estos que tenía súper pendiente desde hace millones de años, como es Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Tengo ganas aún de leer el de Huckleberry Finn porque todo el mundo lo pone mejor, pero como lo escribió después, pues dije, bueno, voy a leerme primero este, que además es muy cortito, lo tenía por casa. Y bueno, me gustó, me entretuvo mucho y lo mejor de todo de este libro yo creo que es lo bien que está escrito. Había leído algo de Mark Twain y me había gustado muchísimo cómo estaba escrito. Y de nuevo, esto siendo un libro claramente juvenil, infantil juvenil, es que tiene alguna frase que se te queda marcada. Me gusta mucho también cómo muestra esa vida de antes, que no tiene nada que ver con nosotros, ni tenía que ver con el propio Mark Twain de adulto, de cómo eran esos niños antes de la guerra de secesión en los estados sureños de Estados Unidos, precisamente, que tiene mucho que ver. De hecho, después de leerlo de Lo que el viento se llevó, es como que lo veía todo más claro. Un poco de trasfondo y se ve bastante pues la pobreza, como bueno, pues cómo vivían los niños un poco alejados de la mano de Dios y cómo se las apañaban y vivían verdaderas aventuras, pero que se jugaban la vida esos niños, no son como los de ahora que se juegan la vida en las maquinitas, no. Muy brutos los niños y eso me gustó muchísimo, me encantó ver a esos niños al final libres, que no tenían ningún control, vamos, sus padres pasaban de ellos bastante y no puedes evitar sentir pánico, en plan, Dios mío, esos padres, no sé cómo sobrevivió un niño. Por otra parte, envidia de la libertad que tenían y que, bueno, creo que cada generación tiene menos libertad que la anterior. Creo que mi generación tuvo mucha más libertad que los niños que tienen ahora y es una penilla. Sabes que es un libro con el que me lo pasé bien, que no es una novela de estas que me marcarán ni nada de eso. Es entretenido, divertido y sobre todo que está muy bien escrito. Luego me leí Gidense de, bueno, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, de Gregory Maguire. Este es el autor de Wicked y es una novela que tenía muchísimas ganas de leer. Sabéis que me encantan los retelling, es una cosa que me fascina. Y en este caso es una especie de retelling del cuento del cascanueces.
Aunque desde la editorial no quieren llamarlo retelling, yo lo entiendo así porque sí que es cierto que no es el cuento contado de otra manera, sino que cogen un personaje, como ocurre un poco en Wicked, cogen un personaje del cuento original y te cuenta su historia anterior y posterior. O sea, te saca totalmente del mundo del cuento y lo amplía muchísimo, crea otra historia totalmente diferente, pero al mismo tiempo tiene esos personajes en común y estás todo el rato esperando que aparezcan algunos elementos del cuento, como ocurre. Con lo cual yo lo veo eso como un cuento, un retelling muy libre. El personaje que coge es el del juguetero y te lo presenta desde que es niño hasta que se hace mayor y vemos cómo confluye con la historia original. Y es un libro raro que por una parte me encantó porque me gustó muchísimo de nuevo ese mundo fantástico que recrea el autor, y por otra parte me faltó más eso, o sea, me hubiera gustado ver mucho más ese mundo, no sé, de mitos extraños y demonios y magia, brujería chunga. Eso es que me gustó muchísimo y hay personajes que me llamaron mucho la atención, pero en cambio el protagonista se me hizo un poco pesado, un poco arquetípico, no acabó de, con lo interesante que podía haber sido, no acabó de engancharme. Pero aún así tiene algo este libro, tiene algo este autor en la manera de escribir, que a mí ya os digo que lo disfruté muchísimo. Es una novela que se lee muy rápido, tiene la letra bastante grande y son capítulos muy cortitos. Y es que es un libro muy curioso, es esto que lo acabas y yo me quedé mucho tiempo pensando en él, hasta el punto de que me puse a leer el cuento original de Eta Hoffmann, porque yo conocía la historia del Cascanueces, pero como muy de pasada. Disfruté muchísimo, me encantó también, os lo recomiendo un montón y os recomiendo un montón que los leáis juntos, porque creo que gana bastante la experiencia de leer los dos y ver las dos versiones de la misma historia y ver cómo confluyen los personajes y los acontecimientos. Estás todo el rato esperando que aparezca alguien o que aparezcan determinadas cosas. El cuento me sorprendió porque es bastante más desarrollado, más complejo de lo que yo esperaba. Yo estoy acostumbrada a los cuentos tipo Grimm, que es como cuentan todo en 4 páginas con sangre y muerte y no se esmeran en mucho más que eso. Y en cambio aquí Eta Hoffmann hace realmente un relato corto muy interesante, vale que es para niños pero también es chungo, como era todo en esa época, y yo lo disfruté un montón. Y el libro de Gidense os lo recomiendo mucho si os gusta la fantasía y los retelling y las historias así un poco escabrosas, diferentes. Es que es un libro raro, ya os digo, pero yo lo disfruté mucho y me gustó, me pareció muy original. De hecho me quedé con muchas ganas de seguir leyendo a Gregory Maguire, del que ya os digo que solo he leído estas 2 novelas. Y sé que tiene otros retelling de Blancanieves y de otros cuentos infantiles, aunque no están traducidos al español. Yo quiero leerlos porque siempre hace algo muy original, o sea, siempre le da la vuelta, amplía el mundo en el que se basa el cuento. No sé, tiene algo único que a mí me gusta y me convence. Después me leí este relatito corto que me saqué de la Biblia de Oscar Wilde, que se llama El crimen de Lord Arthur Savile. Y bueno, es que Oscar Wilde escribe muy muy bien. Si no habéis leído nada de él, ya estáis tardando. Este puede ser una manera perfecta de empezar con él. También os recomiendo mucho El fantasma de Canterville, sus cuentos. No sé, tenéis mucho donde elegir, muchos relatos cortos que es que os van a encantar porque Oscar Wilde es divertidísimo y tiene una ironía brutal. Este para mí no es de los que mejor está escrito que he leído de él, que es que hay algunos que es como de esto que tienes que releer cada palabra en plan, pero este hombre ¿cómo escribe tan bien? Este no, creo que está bien, que es original, es muy divertido, pero bueno, tampoco me flipo hasta ese nivel. Lo que pasa es que la historia es muy graciosa, o sea, la premisa inicial cuenta la historia de este caballero que un día en una fiesta le predicen el futuro y le dicen que va a asesinar a alguien. Entonces el hombre lo que hace es simplemente posponer sus planes de boda, que se va a casar y está súper enamoradísimo de su prometida, para encontrar a la persona a la que va a asesinar para quitarse de en medio ya todo ese asunto engorroso. Con lo cual, o sea, os podéis imaginar lo surrealista que es todo y lo divertido y desde luego la crítica social que tiene por debajo y cómo critica a la sociedad hipócrita en la que vivió Oscar Wilde. Y bueno, es un librito, ya os digo, muy cortito pero muy chulo. Además esta edición está muy bien porque viene ilustrada y son pocas ilustraciones pero son muy bonitas. Ya por último vamos a hablar de Youth del Oscuro de Thomas Hardy. Es una de las novelas que más me he resistido a leer de Thomas Hardy. De hecho a este autor siempre lo leemos Elena, Carol, Sonema y yo juntas, o casi todos los libros los hemos leído juntas, y este lo leyeron hace unos meses y yo me negué. No quería leerlo porque todo el mundo decía que era tan dramático que me daba mucha pereza ponerme con él. Digo, mira, yo para dramas, o sea, es que no puedo. O sea, Hardy hasta un punto, no quiero más. Pero, señores, me confundí. O sea, ahora
fueron ellas las que me convencieron, en plan, tienes que leerlo, no es para tanto, te va a gustar. Y al final caí y realmente no es para tanto. Creo que Tess es bastante más dramático. Me gustó un montón por cómo estaba escrito. Este es un libro que habla de un personaje pues al que las cosas no le van bien precisamente. Es un huérfano que sueña sobre todo con educarse y con ser una persona que llegue a ir a la universidad y a tener un trabajo digno, y cómo se constantemente le apalea la vida, ¿no? Ese es un poco el resumen. A mí el personaje principal no me llegó tanto como los secundarios. Sue es un personaje femenino muy interesante y que me tuvo hasta el final, no sé, sin saber por dónde me iba a salir, con muchísima curiosidad por cómo reaccionaba, por qué quería pensar. Creo que era una persona bastante adelantada a su época. Y bueno, el libro al final es una crítica muy dura contra el matrimonio y contra pues, los estigmas que había a las personas que se divorciaban. Y bueno, la verdad es que me parece un libro súper valiente para la época en la que se publicó. Y bueno, no hay más que ver las críticas horribles que tuvo, hasta el nivel de que el pobre Hardy decidió no escribir más. O sea, no escribir más novela, se dedicó a la poesía porque es que solo recibía palos el pobre hombre. En fin, a mí es un libro que me ha gustado muchísimo, una vez más por cómo está escrito. Me da igual lo que me cuente porque Hardy escribe tan bien que cuando hace novelones de este pelo, de este nivel, lo disfrutas mucho. Y ya os digo, yo me esperaba mucho drama desde el principio y para nada, lo disfruté mucho. Las últimas 100 páginas son las que son puro drama, puro Hardy, pero el resto del libro no me pareció para tanto. No sé si es que ya estoy hecha, ya os digo, a los dramas de Hardy, pero no sé. Para terminar, vamos a pasar rápidamente a los cómics que leí este mes. Leí muy poquitos, pero me leí los 3 tomos que me tocaban de Kimi ni Todoke o From Me to You o Llegando a ti, leyendo en inglés, pero bueno, lo hay publicado en español hasta el tomo 6 únicamente, y fijaros que vamos por el 28. Por suerte es un manga que ya está finalizado, creo que se ha quedado en 30 tomos, o sea, brutal, 30 tomos. Pero es de los pocos mangas que, mira, no me importa porque los personajes son tan entrañables, tan dulces, y ya después de tantos tomos me siento tan unida a ellos que me da igual. De hecho, tengo ya muchas ganas de que salgan los siguientes y ver cómo cierra esta historia, aunque bueno, se ve venir de lejos, pero da igual. En fin, no os puedo decir nada, para mí es uno de los mejores shoujos que existen, al menos los shoujos que a mí me gustan, que son esos inocentes, tiernos, dulces, que hablan además del amor, de la amistad, de cómo encajar en la sociedad, cómo crecer. Bueno, es un cómic para mí muy bonito y bueno, aunque tenga sus cosillas, sobre todo que se extiende en exceso, yo lo disfruto un montón y creo que lo disfrutaré hasta el final. Otro cómic que leí este mes fue Sabrina, bueno, Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Tenía muchísimas ganas de leer este cómic desde hace un montón de tiempo y bueno, al final no pude no comprármelo porque es que la edición me encanta y no es por nada, pero el dibujo es una pasada. Lo que no entiendo es por qué tienen que hacerlo en tapa dura y cobrarte 20 pavos cuando este tendría que ser uno de esos cómics de 12 euros en tapa blanda. Es un cómic que tengo ya una reseña en el blog, o sea que os la voy a dejar enlazada por si os interesa, que me gustó, me entretuvo, pero me esperaba bastante más. Me pasa siempre o casi siempre con los cómics, yo busco entretenimiento pero del bueno, y a veces me parece que se queda un poco ahí a medio camino y decir 20 euros y 20 euros, es que es dinero, para algo que dices, bueno, entretenido sin más. Pero bueno, aún así creo que la parte artística lo vale, y yo por ejemplo era muy fan de la serie de Sabrina de, no sé, de los 90, la mítica con Salem. Me lo pasaba muy bien con esa serie y me encantan las brujas, entonces no podía no comprármelo. Creo que caigo un poco en los clichés a veces, tristemente, porque podían haber ido mucho más allá, que tiene como muchas ideas que no llegan a desarrollar para que sea realmente interesante la historia. Y lo que más me duele es que el personaje de Sabrina es bastante plano y vale, le pasan cosas, pero nada más. Ella no interviene mucho, no tiene ningún carisma. Es eso, para mí le faltan personajes carismáticos. Pero me entretuvo, también todos los años 60, el dibujo ya os digo que me encantó. Y no sé, tengo la esperanza de que como es el primer tomo, cada vez se ponga más interesante con un poco de suerte. Me he quedado con ganas de más, aunque ya os digo que no es el cómic de mi vida. Finalmente, el que sí es el cómic de mi vida, bueno, no tanto, pero que sí que me ha encantado es Alias. Dios mío, la de tiempo que llevaba queriendo leer este cómic y lo tenían en mi biblioteca. Conocéis la serie de Jessica Jones, ya sabéis de qué va, o sea, está basada en este cómic que realmente está dividido en 2 volúmenes en esta edición. Me voy a sacar dentro de poquito la segunda edición porque me muero por saber cómo continúa. Y a mí me ha gustado mucho más el cómic que la serie. La serie me parece que está bien, mucho mejor la primera temporada que la segunda, pero bueno, está bien.
pero es que el cómic me ha encantado, es que me lo he pasado muy bien, no sé, no intenta ser tan cáustico, ni tan trascendental, ni tan dramático, y tiene mucho más humor, más ligereza, los casos son geniales, ella es mucho más carismática, puede tener mala leche y a la vez ser buena persona y hacer cosas que no estar todo el día quejándose, no sé. Me gustó mucho más Jessica Jones aquí, y además es que a mí el punto de que tuviera tantísimas apariciones de superhéroes conocidos que aunque sea por ver las pelis de Marvel vais a conocer, que es que son graciosísimos y divertidísimos cada punto, hay momentos increíbles, y siendo, ya os digo, un cómic sencillito, tampoco es que sea, es un cómic para mí muy chulo porque es un cómic de superhéroes muy original, al menos para la época. Llegó 20 años tarde, pero bueno, a mí me parece muy original por cómo cuenta sus historias, cómo desarrolla ese personaje tan realista como es Jessica Jones, que queda siendo un personaje súper real, que parece que puede ser amiga tuya. Y bueno, es eso, es un noir de investigaciones, pero con superhéroes por ahí apareciendo de vez en cuando, pero de manera súper esporádica. No sé, creo que este es el típico cómic que le encantaría a todo el mundo, le gustan los cómics o no. Si quiere, pasárselo bien, entretenerse y dejarse sorprender. A mí, ya os digo que me gustó muchísimo. Esta edición está descatalogada, pero hay otra que en vez de ser en 2 tomos, son 4. Ya os digo que va a salir más cara, porque todo es más caro ahora, pero yo creo que merece la pena. Vamos, a mí yo creo que me gustaría tenerlo en mi estantería porque lo he disfrutado un montón. Nada, eso es todo, voy a dejarlo ya porque se ha quedado como siempre un vídeo larguísimo, pero es que había mucho que comentar. Espero que comentéis abajo si os ha gustado el vídeo, si habéis leído estos libros, estos cómics, que os parecen, que no sé, decirme lo que queráis en los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.